Este tema de las trompetas, la fiesta de las trompetas, en el judaísmo normal se celebraba comúnmente cada año. Esta fiesta con un significado especial, ya lo hemos visto, que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, sobre todo con esta consigna, en donde el Señor desde Deuteronomio 28 había hecho esta amenaza de que la infidelidad provocaría entonces la desaparición de este pueblo. Y hemos estado viendo algunas vertientes que vamos a ver ahora, en particular el asunto de la resurrección. La resurrección está contenida dentro de la fiesta de las trompetas. Otra vez, el tema más recurrente de este servidor es la resurrección, la cruz. Y miren, otra vez volvemos a estudiar y encontramos otra forma de explicarlo. Voy a comenzar con un pensamiento de Juan Calvino, el reformador de Suiza, que dijo en particular sobre el tema de la resurrección. Este fue un presagio particular en el que Dios testificó que su Hijo había entrado en la prisión de la muerte, no para permanecer allí encerrado, sino para liberar a todos los que allí estaban cautivos. Esa es la razón por la que Él, que pronto iba a ser encerrado en una tumba, abrió las tumbas en otros lugares. Cuando nosotros hablamos de esta fiesta del otoño, la primera de ellas, que tiene que ver justamente con el tiempo de la destrucción de Jericó, también hablamos del triunfo del creyente. Es este contraste tan total el que encontramos nosotros en la Escritura, en lo que hay tiempos de destrucción, también para el creyente hay tiempos de salvación. Ahora, cuando nosotros ya definimos que la historia de las fiestas, el calendario profético, está contenido dentro del calendario del Éxodo, todo lo que pasó en el Éxodo se vino a ser entonces el medio que nosotros pudiéramos entender el futuro en el tiempo del Señor Jesucristo. Y llegando después de los 40 años de camino desde la salida de Egipto hasta Jericó, que fue el primer lugar al que llegaron y conquistaron efectivamente con su destrucción, encontramos a un personaje particular, Rahab. Rahab, la llamada prostituta, que sin duda alguna sería la menos pensada para formar parte del pueblo de Dios. Primero por su profesión, segundo por ser cananea. Esta mujer está, sin embargo, puesta en ese lugar muy a propósito para significar algo muy importante. Tan importante es la figura de esta mujer, de Rahab y de su familia, que incluso en el registro genealógico del Señor Jesucristo, según el escritor Mateo, en el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: Salmón tuvo con Rahab a Booz, Booz tuvo con Ruth a Obed, y Obed fue el padre de Isaí. Completando el siguiente versículo, diríamos: Isaí fue el padre del gran rey David. Y de ahí la genealogía, partiendo desde David hasta el Señor Jesucristo, encontramos entonces cómo esta mujer, después de que no era parte del pueblo de Dios, se convierte en la clave muy especial. Aquí nos lanzamos entonces una pregunta: ¿cómo debemos entender la figura de Rahab en el Yom Teruah? ¿Cómo podemos nosotros visualizar a Rahab, la prostituta, dentro de la destrucción de Jerusalén? Déjenme ir a la primera de las frases para empezarnos a introducir. Dice así: en Cristo es la fe activa del creyente. Y es que vamos a hacer una radiografía de cuerpo presente de Rahab. Vamos a mirarla sobre todo en este aspecto de la fe. Y miren cómo la Escritura, desde el principio hasta el fin, insiste en que el medio para agradar a Dios es la fe. Y Rahab creía, Rahab tenía fe. La fe es acción. Miren lo primero que se dice de esta mujer en Josué capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice: Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé de dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Lo primero que se dice de Rahab es que antes de que haga un compromiso con los dos espías que fueron enviados para espiar a Jericó, dice que ella toma una decisión de esas locas, una decisión de esas que dan miedo.
Dice simplemente que los ayudó. Los ayudó a esconderse porque evidentemente el rey de Jericó, los habitantes de Jericó estaban en contra de que pudieran infiltrarse esos espías para poder destruir a Jericó. Ella, sin mediar ni una palabra con ellos, decide ayudarlos. Y aquí es donde nosotros coincidimos: la fe es acción. Así, cuando menos, también lo dice el escritor Santiago, ya en el Nuevo Testamento, cuando habla de ella y la pone de ejemplo. Dice: Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Ahora, recordando lo que estaba diciendo Santiago en el capítulo 2, él había dicho lo siguiente, y pone a Rahab de ejemplo cuando dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Pues ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Y ahí está la discusión de si Santiago verdaderamente está utilizando otro camino distinto al de la fe, el camino de las obras. Pero él dice que las obras y la fe se complementan. Entre sí se complementan, pertenecen a sí mismas en un solo bloque. Así que aquí es importante ver cómo Rahab, cuando se atreve a ayudar a los espías, lo está haciendo porque ya tiene fe. ¿De dónde surgió la fe? Esa fe solamente pudo venir de un lugar que es del Señor. Pero lo alcanzamos a ver en los distintos rasgos que ella está teniendo. Por ejemplo, en su confesión de fe. Una confesión de temor. Dice en el versículo 9 de ese Josué 2: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Lo primero que provoca la fe es reconocer: hay peligro y necesitamos protección. Ella entonces, cuando está haciendo este análisis, sin duda alguna alcanza a mirar que esto que se avecina con estos extranjeros que vienen sobre Jericó puede ser peligroso. Pero allí está junto con ello una nota de esperanza. El versículo 11, en su parte final, ella dice: pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire qué confianza. Esta mujer todavía no ha escuchado de la obra de Dios, no ha estado en sus caminos, no ha estado con el pueblo, pero ella sabe que es el Dios verdadero. Así que Rahab empieza a ser una figura determinante cuando hablamos de la destrucción de Jericó. Es una figura muy importante porque está marcando sobre todo la figura del creyente, de allí hasta el final de los días. Hoy el creyente sigue teniendo fe. Si no tiene fe, no es creyente. Aquí vale la pena hacer un análisis pequeño. Cada vez que tenemos nosotros necesidades, las personas se nos acercan y nos dicen: oye, ojalá me pudieran ayudar, ojalá me pudieran socorrer. Y ahí es donde yo digo: pues háganle que le haga un paso de fe. ¿Qué puede hacer? Pues que venga a la iglesia. Posiblemente pensará: ¿y a poco eso puede ayudar? Es un paso de fe. Es un paso de fe, porque sin fe no se puede hacer nada. Así que si la fe no está de por medio, entonces hay bastantes problemas. Miren cómo efectivamente, en este caso, el caso particular de Rahab, hace que esta fe la provoque a hacer la petición. Y aquí es donde se vuelve interesante. Ella dice en los versículos 12 y 13: ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi madre y de mi padre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Y aquí es donde digo yo, la fe es muy atrevida. No solamente cree en el Señor, sino que aparte de todo, se atreve a solicitar algo. ¿Usted cuántas veces ha pedido algo al Señor? Estamos llenos de peticiones. ¿Por qué? Porque la fe es atrevida. La fe es atrevida y es necesaria. Así que esto nos lleva justamente al pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Usted se lo sabe, léalo conmigo en voz alta. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, la fe es básica, es necesaria. Cuando estamos mirando entonces en la destrucción de Jericó, a una sola persona con fe, esa, escuche bien, nos representa a nosotros.
Allí en medio del mal, allí en medio de la zozobra de todos los males que pueden existir, de la destrucción, existe una persona que cree. Alfred Edersheim, un escritor especialista en asuntos hebreos, dice acerca de ella, de esta mujer de Rahab: toda esta historia, dice él, está llena del más profundo significado simbólico. Y de hecho, una persona preparada para actuar de este modo era verdaderamente israelita de corazón, y su casa ya pertenecía a la familia de la fe. Sin saberlo, ella ya se había incluido dentro del pueblo que venía a conquistarlos. Ella tenía fe. Ella entonces ya pertenecía al pueblo de Dios. Y aquí encontramos cómo la historia se encuentra hábilmente incrustada para generar una analogía muy importante. La Biblia está dispuesta de tal forma para que nosotros captemos estos pequeños detalles. Miren como ejemplo, el diluvio, tenemos a una familia que se salva. ¿Se acuerdan? La familia de Noé. La familia de Noé, allí en ese momento entonces también el representante de los creyentes. Hay otras historias como la historia de Ruth. Ruth, la moabita, que ha quedado desamparada y que Dios utiliza a Booz para poder bendecirla, y entonces la familia es rescatada. Así que estas historias que nosotros encontramos es la historia de la vida entre la muerte. Allí en medio de la destrucción del diluvio, una familia rescatada. Allí en medio de la destrucción de Jericó, la familia de Rahab rescatada. Allí en medio de la zozobra, usted y yo rescatados por un simple hecho, por fe. Porque la fe es el medio que Dios utiliza. Así entonces se vuelve algo importante, que cuando se está escuchando la trompeta o las trompetas en ese día de destrucción de Jericó, cuando la gente está rodeando la ciudad y las murallas están cayendo y todos gritan despavoridos, para ella la trompeta significa: es el tiempo de la vida. Este sonido para ella es el tiempo de la salvación. En lo que los demás sufren, ella se llena de esperanza. Así que está simbolizando sin duda alguna al creyente en Cristo. Este hombre, Alfred Edersheim, vuelve a decir que incluso los rabinos y Josefo, después de esta historia, ya no la vuelven a llamar la prostituta, la llaman la posadera, la que les dio posada a los 12 espías, perdón. Así que cambia totalmente toda la historia y nos hace ver que es importante la fe y es importante la figura de Rahab en esta historia. Voy a la segunda de las frases para utilizar toda esta información. En Cristo es la resurrección corporativa. Ahora, ya he hablado de este tema anteriormente. Cuando hablo de resurrección corporativa, hablo acerca de que son pueblos rescatados, familias rescatadas. Dios así lo hace. Si nosotros pensamos en que hay una resurrección personal e individual, estamos equivocados. Dios rescata personas, grupos. Allí entonces encontramos el ejemplo de Abraham, que estando en medio de Ur, de los paganos, es rescatado y esa persona se convierte en una gran nación. Dios entonces hace resurrecciones corporativas, y esto va mucho en contra del universalismo. Hay quienes piensan que después de la cruz parece que todos ya están salvos, aún así hagan lo que hagan. Definitivamente Dios sigue rescatando grupos de personas, grupos que está buscando en particular. La promesa de John Teruá, la promesa del día de las trompetas, también fue la resurrección. No solo la destrucción, sino sobre todo la resurrección. Y miren cómo el apóstol Pablo sí lo entiende bien cuando está escribiendo en 1 Tesalonicenses 4:16. Y aquí este pasaje lo hemos insistido mucho, que él dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Aquí está. Si usted tiene la imagen de Jericó, que está sonando la trompeta y todo está siendo destruido, entonces quiere decir que la resurrección tiene otro significado. Ya cambió, y Rahab entonces se convierte en la persona
que está resucitando en medio de la muerte. ¿Lo alcanza a ver? Ahora, la pregunta que nos hacemos cuando estamos leyendo a Pablo es: ¿la resurrección de quién está hablando? ¿De quiénes está hablando el apóstol Pablo? La respuesta está en el contexto. El siguiente versículo, el versículo 17 de 1 Tesalonicenses, dice él y nos aclara: luego junto con ellos nosotros, dice, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Quiénes, dice el apóstol Pablo, entonces que resucitarán? Ellos. Es cierto, el apóstol Pablo no alcanzó a estar vivo como él lo sugería, como él lo hubiera querido, pero sí se está refiriendo a su propia generación. Aquí es donde es clave precisamente el dejar que la Biblia explique por sí misma a qué se está refiriendo. Porque el apóstol Pablo se está aferrando sobre todo a la enseñanza de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 34, y este es el pasaje que debería de doblegar cualquier teología para ser explicada correctamente, dice el Señor: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. No pasará esta generación. Y he explicado que muchos, tratando de entender generación como mientras existe el pueblo de Israel, la generación del pueblo de Israel, para empezar, esos que están allí en la franja de Gaza, los genocidas, no tienen nada que ver con Abraham. Son judíos, pero de religión, no de sangre. Así que no se está refiriendo a ellos. Cuando el Señor está diciendo que sería esa generación la que vería esos grandes hechos, Pablo dice: sí, nosotros, los que estemos vivos, o si estamos muertos, seremos los que seremos llamados. Mira, esto se viene a corroborar con algo que había dicho el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 28. Él había dicho lo siguiente: les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. De hecho, si usted y yo hiciéramos el análisis del sermón del Monte de los Olivos, que está en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, todo el tiempo, todas las frases, toda la instrucción del Señor Jesucristo está basada hacia los discípulos. Les dice: no se dejen engañar, estén atentos, cuando vean, cuando oigan, todo el tiempo les está hablando a ellos. Y aquí es donde empezamos con los errores que se convierten en horrores. Nos estaría hablando también a nosotros. Aquí hay un gran problema, porque si consideramos que el Señor Jesús les estaba hablando a esa generación, entonces tendríamos que decir: les mintió, los engañó, o nosotros entendimos mal. Yo no creo que el Señor les haya engañado, entonces nosotros entendimos mal. Miren lo que dice este hombre, y lo pedí a mi amigo, un amigo, Ricardo Duarte, que guarda muchos de estos detalles. Hay un escritor que se llama C.S. Lewis. C.S. Lewis es el que escribió las Crónicas de Narnia. A lo mejor ha visto hasta la película. Es una película donde el león, por cierto, representa a Jesucristo. Bueno, él, cuando está escribiendo acerca de este hecho bochornoso, dice él, del incumplimiento de las palabras de Jesús, dice lo siguiente, y ponga atención, porque esto es lo que debería de hacernos estudiar y analizar verdaderamente a los cristianos. Dice él en su libro: digas lo que digas, se nos dirá, ha quedado demostrado que las creencias apocalípticas de los primeros cristianos eran falsas. Del Nuevo Testamento se desprende claramente que todos ellos esperaban la segunda venida durante su propia vida, y lo que es peor, tenían una razón para ello, una razón que a ti te resultará muy embarazosa. Su maestro se lo había dicho. Él compartía, y de hecho originó esa ilusión. Dijo expresamente: no pasará esta generación hasta que todo haya sucedido, y dice, y se equivocaba. Es evidente que no sabía más sobre el fin del mundo que cualquier otra persona. Y añade: sin duda es el versículo más embarazoso de la Biblia. Mire a lo que llegamos los teólogos.
¿Jesús se equivocó? Cuando yo me pongo a investigar todo esto, ¿cómo lo explican? Ellos dicen, es que Él estaba en carne, y entonces como estaba en carne, pues no sabía el futuro. ¿Era Dios completamente y hombre completamente o no? Hay una contradicción. Estamos negando entonces la sustancia misma de Cristo. Estamos negando su deidad. ¿Cómo es posible que no lo conozcan? Y aquí entonces estamos con un problema en donde hemos malinterpretado la Escritura y la hemos obligado a la atemporalidad. Déjenme explicar. ¿Qué es la atemporalidad? Que no tiene tiempo, que puede ser dirigida también a nosotros. Es decir, la obligamos a que nos hable a nosotros, pero nos olvidamos de la relevancia de audiencia. Estos términos a lo mejor no los tienen que aprender, pero la relevancia de audiencia habla de la importancia de a quién fue escrito. Y aquí decimos, la Biblia fue escrita por nosotros, pero no a nosotros. Por nosotros, porque sabía Dios que sacaríamos provecho de este precioso libro, pero no fue escrita a nosotros. Allí tenía destinatarios inmediatos. Y entonces encontramos las cartas paulinas dirigidas a 7 iglesias particularmente que existían en el primer siglo. Vaya a buscarlas hoy. En la actualidad ya no existen. Les habló a esas 7 iglesias. El libro de Apocalipsis incluso también, cuando habla a las 7 iglesias de Asia, habla también de iglesias que estaban existiendo en el primer siglo. A ellas fueron dirigidos las escrituras, las cartas, los evangelios, fueron y tuvieron destinatarios particulares con ellos. ¿Por qué con ellos? Porque fue la clave, la primera generación de creyentes. Esto es lo que no hemos entendido. La primera generación de creyentes fue clave. Miren Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo les habla a ellos? Atención, no a nosotros. Porque cuando lo pasamos a nosotros decimos, mira, se tiene que cumplir con nosotros. No, se cumplió con ellos. Dice en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿A quién fueron dirigidas estas palabras? En el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Alguien tiene idea? La primera iglesia a la que se le habló fue a Éfeso. La segunda es Mirna. Y a ellos se les dijo que particularmente tendrían una persecución, pero les hace la promesa: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ya estamos nosotros, aplicándolo hacia nosotros. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ya no hace falta nuestra fidelidad. La fidelidad que necesitamos es la fidelidad de Cristo. Cristo jamás es infiel. Si Dios esperara mi fidelidad, ¿cuántos de los que estamos aquí seríamos salvos? Porque Cristo es fiel. Yo soy fiel. No depende de mí. Si se pide que sea fiel, si se pide que sea yo honorable con mis asuntos, con mis promesas, pero Dios sabe, no puedo, dependo de Cristo. A ellos sí se les dice: sé fiel y te daré la corona de la vida, porque esa primera generación estaba en una tensión del cambio de eras. Estaba terminando el capítulo final de la era mosaica y comenzaba el primer capítulo de la iglesia. Ese lugar, ese espacio era de conflicto, era una revolución. Siempre cuando va a haber un cambio, surge una revolución. Así en nuestras vidas, cuando nosotros estamos a punto de cambiar una situación, cuando estamos a punto de entrar a una nueva etapa de la vida, ¿qué es lo que pasa? Problemas. Hasta que cambiamos totalmente e iniciamos una nueva etapa. Así es la vida. Así que ellos, en ese momento, cuando está terminando esa etapa final del judaísmo mosaico, están en una revolución, están siendo perseguidos. La iglesia tiene que ser fiel para demostrar el testimonio de Jesucristo. Por eso son llamados testigos. Y la palabra testigo en el griego es mártir. ¿Nosotros somos testigos?
¿Alguien de aquí ha sido mártir hasta la muerte? No, ya no estamos en esa situación. Les estaba hablando a ellos y ellos tenían que estar atentos. Ahora, aquí hay un doble mensaje, porque el apóstol Pablo, cuando estaba dando la instrucción allí acerca de la trompeta final, él dijo: los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos. Dos tipos de personas. Primero déjenme analizar qué estaba pasando con los muertos en Cristo. Y la primera generación de creyentes estaban esperando en el Seol. Los justos del Antiguo Testamento, desde antes de que existiera Israel, estaban esperando en el Seol. Hay un pasaje, Salmo 16, versículo 10, el escritor David, inspirado, obviamente sí, haciendo una referencia mesiánica, pero también reconociendo que los justos esperaban su vindicación. Léalo conmigo, dice así: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Lo que el escritor David está señalando es sí al Mesías, su resurrección, pero también él tiene ese anhelo. Yo espero no quedarme en el Seol. Ahora, aquí hay una mala traducción y no me fijé hasta que ya lo estaba estudiando. Dice tumba, pero allí no está utilizando el término de tumba, sino está utilizando Seol. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros efectivamente estamos mirando a todos los justos del Antiguo Testamento, a todos los justos de la antigüedad, estaban ellos residiendo juntamente con los injustos. Aquí es donde es importante lo que dice Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículos 10 y 11, ya lo hemos visto. Ellos hacen esta exclamación, y aquí está la combinación: trompeta, terúa, con aclamación que también es ruá. Es decir, hay una combinación entre la exclamación y las trompetas. Ellos dicen, ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Atención. Lo primero que está diciendo ante esa exclamación, ante ese reclamo es: esperen. ¿Hasta qué? Hasta que se complete el número. Dios ya tenía dispuesto el número de justos desde el Edén hasta el tiempo de la resurrección en Yom Teruah. Tenían que esperar ahora los últimos muertos, los mártires de Jesús, hasta que se completara el número. Se estaba llenando el número. Ahora, la aclamación. Cuando nosotros vemos la aclamación, es porque estaban dentro del mismo lugar de los injustos muertos y los justos muertos. Adolfo Royman, que es un escritor, es un doctor en cultura hebrea, preguntándose acerca de qué es el Seol, él simplemente dijo: Seol es el concepto de inframundo, el lugar de residencia de los muertos. Se hace una comparación con que los griegos entendían como Hades. De hecho, nosotros en el Nuevo Testamento, en lugar de la palabra Sheol, que es el hebreo, entendemos el escrito en griego de Hades. Hades es el inframundo. Miren, no da mucha explicación la Biblia, esa es la verdad. No da mucha explicación de ese lugar, pero simplemente dice que es el lugar donde residían todos los muertos, justos e injustos. Ahora, ¿se da cuenta por qué la reclamación? Están los dos juntos. Los justos tuvieron fe, los justos se esforzaron, los justos murieron por su fe. Sin embargo, están en el lugar de muertos junto con los injustos. Esto es muy importante porque tenemos primero que aclarar que aunque algunos, por ejemplo los testigos de Jehová, dicen que Sheol se tiene que traducir o se puede traducir como tumba, como lo vimos en esta traducción, en realidad hay una palabra particular para tumba que es kever. Kever simplemente significa tumba. Pero nosotros cuando estamos escaneando qué es lo que es el Sheol, hay una imagen en particular con la que tenemos que tener cuidado. Y lo digo así, tenemos que tener cuidado con la parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan?
El Señor Jesús habla del seno de Abraham, habla de que el rico está sufriendo, habla de que Lázaro está siendo consolado, pero es una parábola. Porque el Señor no estaba describiendo la eternidad. El Señor no estaba describiendo el lugar de muertos. Estaba utilizando una parábola. ¿Por qué? Porque no les podía hablar de otra forma a ellos sin revelárseles antes el Espíritu Santo. Esto ya lo vimos en un tema. Les está hablando por parábolas para que no entiendan. Y utiliza una parábola de los fariseos. Ni siquiera la creó él. La utilizaron los fariseos. Y en la parábola les da una lección. Ellos que pensaban que por ser ricos en este mundo seguirían siendo ricos ahora en el seno de Abraham, les dicen: pues no, miren al rico, está sufriendo en el lado oscuro, en el lado de fuego. Pero esa no es una descripción del Señor. Así que nos quedamos simplemente con la información de que justos e injustos estaban en el mismo lugar. No sé si estaban dormidos, así lo presenta el Señor, dice: duermen. No sé si estaban conscientes, no lo sabemos, pero estaban en el mismo lugar. Todos los fallecidos habían llegado al mismo lugar y por lo tanto su justicia, la justicia de los justos, había quedado en entredicho. Allí está el problema. ¿Para qué tanto esforzarte si finalmente estás aquí con nosotros? ¿Para qué tanta fe si estás aquí también en el mismo lugar? Justos e injustos estaban en el Seol. Pero entonces surge la bendita figura de Jesucristo. Y aquí es donde todas las cosas cambian. Apocalipsis 1:18, cuando está hablando de aquel que venció a la muerte, dice con estas palabras: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Porque no solamente se trató de su resurrección, sino que ahora se trataba de que podía abrir o cerrar a su placer, a su conveniencia, a su designio, las puertas del Seol, del lugar de muertos. Él las tiene ahora. Es lo mismo que le había dicho al apóstol Pedro: tendrás las llaves y permitirás la entrada o la salida. Él tiene las llaves en su mano. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, hablando de ese momento cuando el Señor Jesús desciende: por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué les iría a predicar? ¿Qué les iría a declarar? Cuando lo vieran allí delante suyo, los justos seguramente dirían: sí, por fin viene nuestra vindicación, por fin vamos a ser separados de los injustos. Y efectivamente así sucedió. En Efesios capítulo 8, haciendo eco del Salmo 68, dice: por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Allí está, fueron arrebatados. ¿Ha escuchado ese término? Arrebatado. Viene del griego harpazo. Harpazo, que tiene esta idea de golpe. Aquel que estaba aprisionando a los muertos justos, en un momento dado dice que el Señor mismo los levanta, se los lleva, los arrebata. Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo. Los justos arrebatados de los injustos, y los que están vivos llevados juntamente con él. Eso es lo que está diciendo: se están siendo arrebatados. Pero sigue la pregunta: ¿y quiénes son estos justos resucitados? ¿Quiénes son a los que se está refiriendo el apóstol Pablo? Aquí es donde es importante este libro precioso, en todas formas, pero este libro tiene la cultura hebrea, es su centro. Fue escrita así. Dios lo dispuso desde la formación de Abraham. Cuando lo fue a llamar desde Ur de los Caldeos, lo sacó de su cultura y le imprimió un sello particular. Desde la lengua, las expresiones, la cultura misma, todo tiene que ver con los judíos. Así que si cuando hablamos de Jerusalén, eso determina la respuesta. Tiene que estar dentro de los parámetros judíos, vamos a decir. Porque los judíos son representativos de un sacerdocio humano. Es decir, los judíos en un inicio, ante toda la raza humana, ante todas las naciones, son los sacerdotes para el mundo.
aunque incumplieron, aunque fallaron, porque fueron infieles. Esto es lo mismo que había sucedido en el huerto de Edén. En el huerto de Edén no es solamente un hombre y una mujer, perdónenme la expresión, X, que están caminando y paseándose, sino que en realidad son presentados, según la teología, como sacerdotes de la humanidad. Están allí en la presencia de Dios, están ministrando en la presencia de Dios, y cuando ellos fallan, adivinen, toda la humanidad es perjudicada. Por eso dice el apóstol Pablo que por la caída de Adán todos los demás pecamos, pero por la resurrección, por el poder de Jesucristo, todos somos vivificados. Así que cuando nosotros miramos al pueblo judío, tiene una particular especialidad en este caso. Aquí es donde, sin duda alguna, yo me fui a Ezequiel 37. Ezequiel 37, cuando están narrando acerca de ese valle de los huesos secos, le voy a recordar un poco, le voy a refrescar la memoria un poco. ¿Se acuerda usted que estábamos hablando en el tiempo de Pentecostés? Cuando esta visión que tiene, bueno, aparentemente esta visión que tiene Ezequiel, de estar en un valle que está sembrado de huesos secos, que había yo dicho que seguramente es el lugar donde murieron 3,000 personas en ese tiempo cuando estaban frente al monte Sinaí después de su pecado de haber adorado al becerro de oro. Dice que murieron 3,000 personas. Y dice entonces Ezequiel que estaba en ese lugar y hasta que escuchó una voz y que le dijo: profetiza, hijo de hombre, para que estos huesos se restauren. Y empiezan a levantarse. Y al final reciben el hálito de vida que solamente proviene de Dios. Y allí viene la explicación. Atención con la explicación que da el Señor. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Déjeme defenderme. Por eso es que yo digo, y enseñaba yo, que en Pentecostés se cumplió esto. ¿Por qué? Porque ese día se bautizaron y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. Es la contrapartida de lo que había pasado en el monte Sinaí. 3,000 son levantados y entonces representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano: oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Otra vez, la pregunta de ¿por qué a los judíos? ¿Por qué representan en esta explicación de la resurrección? Eso es lo que está enseñando Ezequiel. Estaban muertos y vuelven a vivir. ¿Por qué dirigido a los judíos? El apóstol Pablo toma su tiempo para escribir en Romanos capítulo 3 la explicación. Porque allí la gente, a pesar de que le está escribiendo a la iglesia de Roma, también hay judíos. Y los judíos dicen: bueno, y entonces, ¿qué provecho tenemos nosotros de ser judíos? Él les responde: claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es decir, los judíos son la explicación hermenéutica de lo que tenemos en la Biblia. Ojo, no los nuevos judíos o los judaizantes, no los sionistas de ahora y los de raíces celestes, esos no. No los que se andan vistiendo y salen de aquí, junto de la sinagoga, con caras más indígenas que la mía, y salen con sus cairelitos y sus gorritos y todos de negro. No, no ellos. Los judíos, los descendientes de Abraham, aquellos que definitivamente habían sido escogidos por medio de Abraham. Abraham es la familia que Dios utilizó para la redención. Y volvemos al punto inicial. Rahab es la familia rescatada. Noé es la familia rescatada. Ruth es la familia rescatada. Abraham es la familia rescatada. Así que Dios está rescatando sistemáticamente a personas, a pueblos, a comunidades. Y la comunidad que se está refiriendo, sin duda alguna, tiene que ver con los judíos. Aquí nos vamos a Apocalipsis, ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14. En esos dos pasajes se mencionan un número particular, los 144,000. ¿Lo has escuchado? Sobre todo de nuestros amigos los testigos de Jehová.
que dicen que los 144,000 son ellos o son sus representantes. No sé si ya se pasaron del número, pero dicen que son ellos, ¿no? La discusión continúa. También los cristianos dicen, no, pues no sabemos. Sí sabemos, porque la Biblia dice que son judíos. Son 144,000 judíos. Así que cuando está hablando de los judíos, se declara lo siguiente. Ponga atención a esto en Apocalipsis 7:13 para saber a quiénes les estaba hablando de la resurrección. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Cuál gran tribulación? La de Jerusalén. Desde el año 67 hasta el año 70 pasaron 3 años y medio de gran tribulación. Ellos que habían muerto incluso antes de esta tribulación, dice que habían sido blanqueadas sus vestiduras y estaban esperando el momento de su reivindicación. ¿Cuándo? En la resurrección. La palabra de Dios no registra ese evento. Se cierra justo cuando va a comenzar. Se cierra justo cuando ya está rodeando los ejércitos a Jerusalén, unos años antes, y los cristianos huyeron, porque el Señor les había dicho, pongan atención, no se queden en ese lugar, salgan de allá para que no participen de este gran problema. En ese momento, ellos, los que habían sido esta primera generación de creyentes, los que habían sido sobre todo judíos, sobre todo, esos 144,000 serían resucitados. Sería la primera generación de la iglesia. Otra vez. ¿Por qué? Porque la Biblia lo señaló a ellos. La Biblia lo señaló específicamente a ellos. Así que, perdónenme, no estaba hablando de nosotros. ¿Por qué no está hablando de nosotros? Por lo último, con lo que quiero cerrar. La conclusión. A partir del cumplimiento de Yom Teruah, cuando los resucitados de esa iglesia primera fueron levantados, escuche, el Seol dejó de funcionar. El lugar en donde estaban aglutinados, amontonados, los muertos, justos e injustos, en ese momento se cerró, se canceló. ¿Cómo lo sé? Por lo que dijo el Señor. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, Él hizo una promesa que se cumpliría después de Yom Teruah, después de la fiesta de las trompetas. Él dijo, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El creyente después de esa fecha ya no va al lugar muerto, va a la misma presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo había dicho, ya ahora ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. En esta vida estamos en su presencia y allí después de la muerte estamos en su presencia. No vamos a esperar nada. Pasamos en automático. Hermano Cruz está en la presencia de Dios. Su mamá está en la presencia de Dios. No está esperando en la tumba, porque el Señor lo prometió y lo cumplió. Ese lugar se cerró hasta que vino este tiempo. Esto mismo tiene como idea el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:8, cuando él dice, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Esta es la esperanza. Ya la muerte al creyente no le puede dar temor ni terror, porque no significa nada. Ya no nos puede aprisionar el Seol. Ya no nos puede poner en tiempo de espera junto con los injustos. El Seol para nosotros está cerrado. Ahora nosotros en automático estamos resucitados ante el Señor. Es más glorioso que la espera. El apóstol Pablo lo deja entrever en su experiencia personal. Cuando a él le preguntan, y lo habla a los filipenses, ¿y tú qué esperas, Pablo?
Alguien curioso como yo le preguntaría: Pablo, ¿y tú qué esperas? Él diría esto: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Me gusta estar con ustedes, les dice a ellos, pero la verdad es que quisiera ya estar delante del Señor. Lo ha pensado. Ya no tenemos que esperar. Ya no tenemos que esperar que las tumbas se abran, porque nuestro cuerpo, no importa lo que pase con él, estaremos para siempre con el Señor. El cambio total y radical que hizo John Teruá en ese año 70, cuando Jerusalén está cayendo destruido, y que es representativa Rahab de la destrucción de Jericó, muchos años antes, somos nosotros, el pueblo de Dios, que está siendo rescatado de la muerte en medio de la destrucción. Usted y yo estamos vivos. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Ahora nosotros tenemos la garantía completa de su resurrección. En un día futuro, no. Los nuestros ya están con el Señor y nosotros estaremos. No estarán esperando. Cuando venga el tiempo final. Ya pasó el tiempo final. Lo dijo el apóstol Pedro. Sucedió después de la cruz de Cristo. Era el tiempo final de esa era mosaica. Nosotros estamos en el tiempo de la eternidad, porque la eternidad vino y se apropió de la iglesia y ahora pertenecemos a ella. Ya no importa el tiempo, hermanos míos. Ya no importan los calendarios para nosotros. Estamos viviendo por siempre y para siempre con Él. Este es el regalo del Señor. Dentro de 8 días veremos la última parte. Veremos el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Porque hablan mucho los profetas. El Señor Jesucristo dice del día del Señor. Y vamos a partir de un pasaje de Apocalipsis. El escritor de Apocalipsis dice curiosamente en el capítulo 1, versículo 10: era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Y nosotros pensamos: mira, era un domingo. No, él estaba en el día de destrucción, en el día del Señor, y empieza a mirar todo lo que está pasando. A partir de allí, todo el cambio que se ocasionó a nosotros nos beneficia. Bendecimos al Señor por esa generación que sufrió, que puso los cimientos de nuestra fe. Pero hoy, hermanos míos, tenemos todas las garantías. Tenemos todo para estar tranquilos y seguros en las manos del Señor. Padre, te agradecemos entonces, porque cuando nosotros vamos reuniendo las piezas bíblicas y entendemos correctamente, Señor, lo que está dispuesto allí, lo que genera en nosotros es certeza, fe. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí entonces tú nos llenas nuestra mente y nuestro corazón, Señor, con tu palabra, para que lejos de estar especulando, lejos de estar padeciendo, lejos de estar sufriendo, lejos de estar con zozobra, con miedo, nos llevas a tener certeza en medio de la oscuridad. Tú has ganado la victoria, Señor, y nosotros la hemos ganado contigo. Así que puede pasar lo que tenga que pasar, no importa. Nosotros hemos vencido juntamente con el león de Judá. Gracias te damos por esta palabra. Anídala muy dentro de nuestro corazón. Permite que entendamos, Señor, muy profundamente y que podamos coincidir con tu palabra. Lejos, Señor, de las teorías insanas que te han dejado en entredicho, que te han llamado mentiroso porque no cumpliste con tus promesas. Nosotros creemos que eres confiable, eres el Mesías, el Cristo de Dios. Bendecimos tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.